¿Qué es el aula invertida? Bueno, voy a hacer una pequeña y rápida explicación. Digamos, es un paradigma que está muy en boga, pero está muy dirigido a desarrollar determinadas competencias de los estudiantes relacionadas con la autorregulación y la autonomía, su capacidad de realizar acciones propias de formación para su crecimiento personal. Este paradigma formativo y educativo radica su atención en desplazar lo que tradicionalmente se hace en el aula, que es dictar clase y entregar contenidos. Eso se desplaza a la casa. Y en el aula lo que ocurre es un proceso de atención a las inquietudes de los estudiantes y un proceso de seguimiento y de monitoreo a la evolución del estudiante. Eso hace que el estudiante se vea obligado a desarrollar un poco más fuertemente su capacidad de autoadministrarse, su autonomía, su responsabilidad frente a lo que tiene que aprender. ¿Qué es lo que ocurre en el aula invertida? Es que vamos a hacer una disposición organizada de los recursos que requiere el estudiante. Para llevarlo a la virtualidad, esos recursos deberán estar en algún lugar. Estos lugares usualmente se llaman plataformas educativas. Hemos conocido plataformas tradicionalmente como Blackboard, como Moodle, pero existen otras, digamos, esas dos son las más reconocidas a nivel mundial, pero existen otras que han estado tomando bastante presencia y relevancia en la actualidad. Está Google tiene una plataforma, Classroom de Google. Está Edumodo, que se parece muchísimo a Facebook, tiene un ambiente muy similar al de Facebook. Digamos que el objetivo es disponer allí tanto recursos como actividades para los estudiantes y disponer en esas plataformas, hacer uso provechoso de esas plataformas para reunirse con los estudiantes, bien sea en reuniones por medio de audio y video o bien sea por chats escritos con los estudiantes. Claramente aquí se está visualizando que el estudiante ya debe tener un mínimo de autonomía y de conocimientos para el manejo de las tecnologías. Es decir, este modelo de inversión de aula no está muy indicado para los grados menores. Primero, segundo y tercero o cuarto de primaria es muy difícil que pueda llevarse a cabo en la virtualidad. Podría empezarse a dar, pero en momentos de la presencialidad. Sin embargo, es una alternativa que debemos considerar dados las condiciones actuales epidemiológicas en nuestra nación y a nivel mundial. ¿Qué tenemos aquí puntualmente en el aula invertida? Es que el docente toma un rol de director y de asesor, es decir, dirige en tanto diseña el acto educativo, diseña y determina qué materiales se van a utilizar, define cuáles son las competencias que quiere que sus estudiantes desarrollen en su asignatura. Creo que eso es lo mínimo que se ha hecho en los primeros meses de trabajo en las escuelas y en los colegios de nuestro país. Se ha hecho una planeación curricular y la idea no es afectar la planeación curricular, sino la idea es utilizar el aula invertida para fortalecer esa planeación curricular. Entonces el docente sigue manteniendo un rol directivo, pero se convierte también en un asesor, esperando a que el estudiante se acerque en determinados momentos a consultarle, a ponerle sus dudas, a poner sus avances para que el docente lo siga direccionando hacia la consecución de su meta última, que es el propósito educativo o logro o competencia que quiera desarrollar con sus estudiantes. También, pues es claro que si hay un rol docente, director, asesor, debe buscarse definir un rol del estudiante en donde el estudiante sea muy participativo, es decir, hay que motivar muchísimo a los estudiantes a que estén participando en todas las actividades que van a estar mediadas por la tecnología y por el internet en este caso.
El gran problema para que los estudiantes participen es que las plataformas soporten la cantidad de estudiantes recurrentes, es decir, al mismo tiempo, enviando video y audio. Pero esto va a tener un costo a largo plazo. Es necesario que las instituciones educativas se concienticen de eso y que en el futuro estén pensando ya para que a futuro dispongan parte presupuestal para la creación de una plataforma con servidor dedicado para cada institución educativa. Esto quiere decir que las cosas no son gratuitas, que las cosas en algún momento terminarán su gratuidad y empezarán a ser parte de un negocio de las empresas que están prestando estos servicios en este momento, pero que también la institución educativa debe pensarse para hacer, esos costos planeados dentro de su presupuesto. Claramente el rol del estudiante pues va a ser, volviendo al tema, va a ser un rol activo protocolariamente. Esto quiere decir que debe cumplir en este esquema de aula invertida con un protocolo, unos pasos a seguir. A lo largo de esta charla, a lo largo de esta presentación, pues voy a explicar a grosso modo esos pasos. ¿Qué es esto del aula invertida? Pues es una metodología educativa emergente que todas las metodologías educativas emergentes se están caracterizando por, digamos, dos esencialidades. La primera es la ruptura de las dinámicas tradicionales. En el caso de la inversión del aula o del aula invertida, la parte cognitiva y conceptual que el docente le estaba entregando en el aula al estudiante, el estudiante la haga en la casa y se reúna con el docente en unos espacios y unas ventanas de atención determinadas para hacer asesoría de la evolución de sus aprendizajes. ¿Qué otra característica tienen estas metodologías emergentes? Pues que todas están fincando su principal atención en el uso de las tecnologías como principal recurso. Parecidas al aula invertida podemos encontrar el aprendizaje ubicuo, podemos encontrar la gamificación y podría seguir enumerando 10 o 15 más metodologías emergentes. Tal vez estas tres son las que están respondiendo un poco más a las necesidades contemporáneas. Para lograrle el aula invertida se deben cumplir unas etapas en su creación, en la creación de un proceso de enseñanza-aprendizaje. En mi esquema aparece una E-A, que quiere decir enseñanza-aprendizaje. Entonces vamos a ver las etapas de gestación de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de la metodología emergente llamada aula invertida. Son tres etapas. Primero hay que planear el acto educativo, luego hay que disponer los recursos en una plataforma o en un lugar donde los estudiantes puedan tener el acceso a esos recursos y por último hay que hacer la ejecución y la evaluación. Tema que nos interesa muchísimo, sobre todo en Colombia, se ha estado discutiendo muchísimo de si los estudiantes pierden o no un año, de cómo se va a evaluar el desarrollo y la adquisición de competencias de los estudiantes. En esta etapa de planeación del acto educativo vamos a cruzar por tres momentos que es, voy a contarles en qué consiste la secuencia de concepción del acto educativo. Son tres elementos pedagógicos que hay que tener en cuenta, que yo sé que los maestros actualmente los tienen en cuenta para la planeación de sus clases. ¿Cuáles son los elementos que deben comprenderse en el diseño de guías instruccionales para los estudiantes? Todo esto va a exigir necesariamente que el docente diseñe una guía instruccional para el estudiante, que el estudiante pueda seguir la guía, cumplir con las actividades de esa guía y dar cuenta de su evolución. Por eso es tan importante que el docente esté muy pendiente del desarrollo de las competencias de autonomía, de la autoadministración, de la autovaloración y del autoconocimiento de sus estudiantes. Va a tener que desarrollar ciertas destrezas para detectar en sus estudiantes por qué están evolucionando o por qué no están evolucionando en su propuesta didáctica y en el diseño de sus instrucciones para el aula. Entonces, bueno, vamos a ver también los elementos que componen una guía instruccional
Y vamos a hablar un poco del diseño de la evaluación. ¿Qué comprende ese diseño de esa evaluación desde la planeación del acto educativo? En un segundo paso, una vez planeado el acto educativo, pues hay que disponer los recursos. Planear el acto educativo implica detectar en dónde están los recursos, contenidos bibliográficos, videos o crear videos para los estudiantes, y luego hay que disponer los recursos en una plataforma de una manera organizada, donde el estudiante pueda encontrar fácilmente lo que debe hacer y las herramientas con lo que debe alcanzar sus aprendizajes. Es importante que sean ambientes virtuales organizados y agradables, que sean muy intuitivos para el estudiante. Luego, una vez usted coloca los recursos en plataforma, hace un testeo de las actividades, verifica que estén funcionando y procede a ejecutar su clase. Si no están funcionando las actividades, pues lógicamente tendría que hacer las modificaciones necesarias en los ambientes virtuales para que funcionen correctamente. Pero es importante hacer el testeo de cada actividad antes de lanzarla a su público objetivo o a sus estudiantes. Una vez están todas las actividades colocadas en la virtualidad, pues se hace un testeo de la clase invertida. Se pone el docente en los zapatos del estudiante, entra con el rol del estudiante al ambiente virtual y comienza a hacer su clase, a descargar la información que está allí, a descargar los recursos, a ver si está todo diseñado y dispuesto para que el estudiante alcance sus competencias. Eso sería en el mejor de los casos, y si hubiera mucho tiempo, se hace tanto testeo de actividades como testeo de toda la clase. Se hace la implementación de la clase invertida, que vale la pena aquí hacer una acotación, que no es una clase, sino que es todo un proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar una o dos competencias. Tal vez este diseño se hace para lo que tradicionalmente nosotros podríamos hablar de un bimestre. Entonces se hace la implementación de la clase, se establecen los horarios y las ventanas de atención para los estudiantes y se empieza a hacer la evaluación. La evaluación claramente puede contener y debe contener autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. Autoevaluaciones, digamos, es muy aconsejable lanzar encuestas de satisfacción a los estudiantes, de si se sienten bien, si se sienten a gusto o se sienten frustrados con los contenidos que están recibiendo. Esa sería parte de la autoevaluación. No es calificativa, es decir, no te va a decir si el estudiante pasó, aprobó o no, pero sí te va a dar información de cómo están evolucionando, cómo está su nivel de interés, cómo está su nivel de expectativa y si sí tienen o no sentido las clases que usted está diseñando para sus estudiantes. La heteroevaluación es aquella evaluación que desarrolla un docente a sus estudiantes para establecer si han comprendido o no un tema. Yo sugiero que aquí seamos muy prácticos. Las plataformas educativas hoy en día ofrecen una gran variedad de evaluaciones. Hagamos preguntas cerradas de comprensión del tema que se entregó o de los temas que se han entregado a los estudiantes en ese diseño, en esa disposición de recursos en plataforma. No hay que evaluar cosas que no están allí. Solo lo que está allí se debe evaluar, y se debe evaluar la comprensión de lo que está allí. Más allá de preguntar buscando que el estudiante repita lo que está allí, es preguntar buscando que el estudiante dé cuenta de que sí lo conoce, de que sí lo comprendió. Y la coevaluación, pues se desarrollan actividades y se proponen desde la misma planeación actividades de trabajo en parejas, en donde ellos puedan realizar acciones colaborativas, uso de wikis para construcción colaborativa, participación en foros en donde los estudiantes tengan que aportar su respuesta y opinar frente a las respuestas de otros.
Eso hace parte de la coevaluación y la heteroevaluación. Entonces, los ambientes virtuales nos permiten todos los elementos necesarios para mantener el marco teórico de la evaluación, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación que tradicionalmente hemos utilizado en Colombia. Lo que pasa es que hay que, como docentes, tener unas competencias muy bien fincadas, muy bien sustentadas en el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Ya pasó el momento de acercarnos y apropiarnos de las tecnologías. Este es el momento de usarlas en favor de los procesos educativos.